Compañeros, muchísimas gracias. El abogado Gustavo Solórzano me acompaña. Esa acción del diputado Ramón Barrios, ¿qué implica, qué significa? ¿Eso no atentar contra la democracia y el Estado, abogado? Así es, el pretender reformas de este tipo lo único que hace es generar incertidumbre en primer lugar, y en el país lo que necesitamos nosotros en este momento es seguridad jurídica. Y estar pretendiendo plantear reformas a la Constitución de la República en donde prácticamente se cercenan lo que son las atribuciones de una institución como son las Fuerzas Armadas no es conveniente ni es correcto. Muchas explicaciones pueden existir desde el punto de vista político que hemos escuchado por parte del diputado Barrios, pero ese es un mandato constitucional. Las Fuerzas Armadas están para garantizar también la soberanía recae en el pueblo, y parte de esos mandatos del soberano es garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder. Eliminar esto, pues prácticamente sería dejar a las Fuerzas Armadas sin participación en lo que debe de ser la defensa del Estado de Derecho, en donde todos jugamos un rol importante, pero las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional a través de este artículo. Incluso el hecho de que se dé o que se pronuncien con ello es un mal precedente, abogado, sumado a lo que pasa en la Corte Suprema. Así lo hemos planteado desde mi punto de vista, el solo hecho de estar planteando cuestiones que generan incertidumbre ante la población y sobre todo que pueden llegar a dañar las instituciones como ser las Fuerzas Armadas y también hoy en día lo que tenemos dentro del Poder Judicial, en mi opinión son precedentes malos, porque quiere decir de que hay una intención detrás de todo esto. El tema y que debemos de descubrir es cuál es esa intención, si en realidad el verdadero fin es justamente el pretender estas reformas o si hay algo más detrás de todo esto. Aquí pueden llegar a surgir un montón de teorías conspirativas que van desde el tema de tratar de desviar la atención de lo que puede ocurrir en el Poder Judicial, tratando de sacar algunos globos sondas desde el Poder Legislativo. Recordemos de que el próximo 17 de febrero se cumple el periodo de un año para que se haga la rotación en el Poder Judicial y mientras tanto podemos estar entretenidos en todo esto. La clase política hondureña pues creo que nos ha sorprendido en distintas ocasiones. Aquí el llamado es para que todos estemos atentos porque lo que tenemos que hacer es defender nuestras instituciones, defender la Constitución, las leyes. No es correcto de que estemos pretendiendo en un año, en el tercer año de gobierno prácticamente de la presidenta Xiomara Castro, pues estar planteando este tipo de reformas. Lo hemos repetido en distintas ocasiones, cuando son reformas de tipo político tiene que ser al inicio de cada gobierno. Hoy todavía las reformas electorales duermen el sueño de los justos. Vamos a empezar nuevamente con este tema tal vez a finales del otro año para que se pueda contar con reformas electorales para el siguiente año, que ya vamos a un año político electoral. Así que es de tener mucho cuidado. El llamado para los diputados es que respetemos las instituciones. Creo que hay temas más importantes sobre los cuales deberían de estar legislando, como todos los temas económicos, los temas para tratar de generar empleo, vincular la demanda de trabajo con la fuerza de trabajo. Así que esperamos de que esto no pase a más. Es más, yo creo que sería una decisión sabia de un buen abogado constitucionalista retirar ese proyecto de ley que se ha presentado el día de ayer. Pese a que de manera indirecta lo ha desautorizado el coordinador de Libertad y Refundación para ese tipo de iniciativas, ¿se debería de creer? Mire, al final no sabemos, porque era lo que le decía, muchas veces lo que se utiliza todo esto es como cajas chinas, como se le conoce en la política, para tratar de desviar la atención. Al final el diputado Ramón Barrios también él tiene la libertad, porque tiene la iniciativa de ley para poder presentar este tipo de proyectos. Lo que debe de entender es que en este momento ese tipo de normas, y sobre todo presentarlas sin haberlo hecho el cabildeo o la socialización correspondiente, no son buenas. Este tipo de proyectos que tienen que ver con reformas constitucionales, que tienen o tratan sobre asuntos que son o que se consideran irreformables en la Constitución de la República, como ser el tema de la alternabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, son temas que hay que consensuarlos con las distintas fuerzas vivas en el país, la sociedad hondureña, con los sectores, con distintos sectores también de la sociedad como los económicos, los políticos, los partidos, para posteriormente llevar a presentar un proyecto de esto. Pero presentarlo de la forma como se hizo, en mi opinión, no va a tener mayor trascendencia, pero el tema es qué es lo que hay detrás de todas estas iniciativas que se están presentando. Así que hay que estar atentos. Si algo hemos aprendido, pues es a ser cautos en la política, sobre todo con lo que ellos en muchas ocasiones pues pretenden hacer. Tocan un tema por un lado para posteriormente realizar acciones en otras. El abogado Gustavo Solórzano, con ustedes al estudio.